Jorge, ¿cómo estás? Hola. ¿Te viniste acompañado? Sí, sí. ¿Tiene nombre? No, todavía no. Es parte de todos nosotros. Bueno, un placer recibirlo a Jorge Yudgar, quiropráctico. ¿Doctor se dice? En la Argentina no hay doctorado aún de quiropraxia, esto se puede hacer en España. Es licenciatura de kinesiología y fisioterapia, y una vez que hemos hecho la carrera de grado, como un posgrado, podemos hacer quiropraxia. Varios posgrados se pueden hacer de lo mismo. Que de hecho vos seguís estudiando en todo, te atrapa, mucho, te atraviesa esta enamora. profesión, te enamora. Sí, es verdad. Y bueno, vamos a la gente porque siguen preguntando, ¿viste? Acerca de cuál es la diferencia a veces entre la quiropraxia y otro tipo de prácticas que tengan que ver con la musculatura y con nuestras partes óseas. Y bueno, ¿para qué nos sirve la quiropraxia en sí? Bien, la quiropraxia como diferencia, si se quiere, de otras áreas sanitarias, tiene por objetivo el cuidado de la columna vertebral, con todo lo que ello implica, que en líneas generales involucra muchas veces ir a la causa del problema. La quiropraxia es la ciencia que se dedica, como decía recién, al cuidado de la columna, chequeándola, evaluándola, viendo estudios diagnósticos como radiografías y luego corrigiendo lo que nosotros le llamamos subluxaciones. ¿Qué es una subluxación? Es cuando una vértebra se mal posiciona en relación a la otra. Por ejemplo, el mal posicionamiento de esta vértebra hacia eso es una subluxación. ¿Bien? Tiene efectos mecánicos. Ese efecto mecánico que tiene es el que hace que normalmente la gente vaya a la consulta. Por ejemplo, contracturas, dolores musculares, lo que le llamamos, según la región, cervicalgia, lumbalgia, síntomas como mareos. Y todos ellos se corrigen cuando se corrigen las subluxaciones. O sea que podemos decir que previene enfermedades. Totalmente. Previene enfermedades desde dos índoles, de dos lugares. Si pensamos desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, podemos hablar de los discos intervertebrales, que son estos que se ven acá, transparentes. Bueno, lo más común que se escucha es que hay una hernia de disco, que alguien tiene una hernia de disco. Es más, según la Organización Mundial de la Salud, el 85% de la población mundial tiene o va a tener un problema de columna en su vida. Piensen en París, en Londres, o en Las Parejas o en Cañada. El 85% de la población mundial. Entonces... Sí, porque un traumatismo se ha tenido. Un traumatismo se ha tenido, siendo niño, múltiples traumatismos. Igualmente, la mayoría de las lesiones discales, como hablábamos recién de la hernia, no suelen darse por un traumatismo, se suelen dar por repetición, por múltiples microtraumas que terminan degenerando en un problema severo, en una hernia de disco, por ejemplo. Es el ejemplo del caballo con las 1000 maderitas. Yo tengo un caballo y le voy poniendo de a una, y el caballo aguantó, hasta las 999 estuvo de pie. Le puse una chiquitita que es la 1000 y se derrumbó. Es cuando la gente te dice, no, me agaché a buscar un papelito y no pude volver, me quedé duro. No fue ese movimiento, no fue el papelito el que le generó el problema, sino un acúmulo de problemas, de traumas, de microtraumas que derivaron en eso. Y qué bueno esto que decís, porque me agaché a buscar un papelito, algo básico y simple como es agacharse mal también. Y que eso hace que también tu columna tenga algún tipo de movimiento. Es que en líneas generales nos agachamos bien. Lo que pasa es que mecánicamente la columna está mal puesta muchas veces. Por ejemplo, acá, esta es más fácil de mover. Puede salir mal, dijo Tuzán. Esta es más fácil de mover. Sí. ¿Bien? Vale. Esta vértebra mal posicionada genera un trabajo mecánico de los discos negativo, malo. El disco no está hecho para trabajar así. Como cualquier situación mecánica de la vida, mal puesto, se rompe. Y esto, mal puesto, y encima le demanda movilidad, descarga de peso, más si sos sedentario, más si hay obesidad, más si sos fumador, todos son palitos arriba del caballo. Y un día me agaché a buscar un papelito y tengo una lesión. ¿Fue eso? No, fue el acúmulo. Entonces, evaluar, chequear y ajustar la columna con periodicidad, sin esperar el síntoma, evita las enfermedades. ¿Y qué es lo periódico para vos? ¿Hacerlo una vez por año? ¿Hacerlo una vez por mes? ¿Cada 2 meses? ¿Cómo o sea, puede desequilibrarse una columna, digamos? Si decimos que con una cosa tan simple como agacharse, hasta algo más grave,
¿Cómo es esta evaluación? ¿Cómo tiene que ser? Bien, somos seres vivos, móviles y activos. Esa actividad, esos micros movimientos pueden ir también generando una alteración. Entonces, repito, no tengo que esperar el síntoma y acudir inicialmente para ser evaluado. Según la situación de la columna, el quiropráctico va a optar por un protocolo de trabajo asiduo, más aislado, pero dejar de consultar no es lo apropiado. Siempre uno tiene que ser evaluado. Viste que mucha gente es como que le tiene miedo al ruidito, al dolor, a las distintas cosas que se realizan. Dice, ay no, el quiropráctico, ay no, pues me va a hacer el cric, cric, este cric, cric. Contame. Bueno, en líneas generales, y créeme que un ajuste quiropráctico es más sano que una aspirina. Es natural. Me lo hiciste a mí, dicho sea de paso, y no me di cuenta. Yo era una que le decía, no, porque a mí ese cric, cric, cric. Y la verdad que no. Y en una que quisiste hacer, no recuerdo bien, y que no fue, lo dejaste. Tal cual. No hay nada que uno pueda hacer fuerza, ni sufrir, ni que te duela. Suaves, son maniobras cortas, pequeñas y específicas. En líneas generales, ya lo hemos hablado, no tiene mucho que ver con lo que se ve en internet, que a veces se exageran las cosas. Ese es el tema. Tiene mala prensa por ahí, ¿no? Es lo que decíamos antes. Tiene mala prensa, pero para mí tiene que ver muy probablemente con el desconocimiento. Claro. ¿Sí? Con el desconocimiento, con no saber, quizás tenga que ver con que realmente es bueno. O sea, nadie le tira una piedra a un árbol que no tiene frutos. Muy bien. Bien. Y volviendo a lo anterior, yo tendría miedo de fumar, de comer mal, de no hacer actividad física, de no jugar con mis hijos, de no poder descansar tranquilo, no de algo natural. Y anteriormente te comentaba que el alivio mecánico que podemos brindar en la columna era en función de devolver la subluxación a su lugar, pero la quiropráctica va por un lado mucho más específico, por un lado mucho más vitalista, que es recuperar la conexión interna con lo que nosotros le llamamos la inteligencia innata. Tenemos dos inteligencias, los seres humanos. La educada, unos podemos tenerla más, otros menos, capacitarnos más o menos. Y luego viene la innata, que actúa hasta estando en coma. El corazón sigue latiendo, los pulmones siguen respirando, totalmente. Y a veces nos recuperamos del coma y salimos sin que nuestra inteligencia educada haya formado parte de eso. Nosotros, los quiroprácticos, la quiropraxia, la filosofía de quiropraxia, apunta a que el remedio está adentro y la farmacia en nuestro cerebro. De adentro para afuera. Tenemos que, según nuestro criterio, buscar solucionar nuestro problema de adentro para afuera. ¿Cómo logra nuestra inteligencia innata, nuestra capacidad de autorreparación, lograr estar al 100%? ¿Cómo logra? A través de un cerebro sano, a través de un cerebro informado. ¿Cómo se informa? Libre de interferencias. Porque una subluxación genera una compresión del nervio y la información no puede llegar al cerebro, no puede saber que hay un problema, no lo puede resolver. También tendrá que ver esto con el tema del porcentaje tan pequeño que usamos del cerebro, ¿no? A veces. Sí, sí, pero seguimos hablando de la inteligencia educada y no hablamos de la innata. La innata la tenemos el Amazona que vive en medio de la selva o el que vive en Nueva York. ¿Sí? Respondemos igual. Los dos se lastiman, los dos se curan a la misma velocidad, los dos se recuperan o no. Y muchas veces el o no tiene que ver con la interferencia que tenemos, porque nuestra columna avisa todo hacia nuestro cerebro, hacia nuestro sistema nervioso central. ¿Vos te hiciste el control de tu columna? Es nuestra pregunta a todos los que nos están escuchando. Bueno, creo que es una buena posibilidad de adquirir hábitos saludables, porque de esto se trata, ¿no? Hábitos saludables y especialmente en esta época que nos toca atravesar. Y si bien la quiropraxia es algo que, como vos explicabas, muchas veces tiene o mala prensa o la gente tiene temores, bueno, claramente Jorge acá lo ha explicado para no tenerle miedo y bueno, hacer una evaluación y después ver qué pasa y cómo cambia también tu calidad de vida. Absolutamente, de eso se trata, poder estar reconectado con uno mismo. Y me quedé pensando sobre lo que hablábamos recién de la quiropraxia
algún detractor, si es que lo hay, bueno, lo hay, hay una frase de San Agustín, Agustín de Hipona, que dice: la verdad es como el león, no hace falta que lo defiendas, solo que lo dejes libre y él se defenderá solo. Muy bien, así. Bueno, un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias. A los dos. Seguimos con más versión. ¿Te quedás? Me quedo, dale.